Una de las cosas que me gusta acerca de las redes sociales es que ayudan a conectar personas. No sé, aquellos que somos un poco más viejitos, bueno, no somos tan viejitos, ¿verdad? Pero es interesante que vamos a la escuela, conocemos amigos, después pasamos la secundaria y llega un punto donde tú pierdes contacto con todos esos amigos de la secundaria. Algunos salieron del país, otros se fueron a otra ciudad y tú no sabes lo que pasó con ellos. Así que de repente ahí, 10 años después, abres tu Facebook o cualquier otra red social y te encuentras que hay una solicitud de amistad que dice, este amigo quiere entablar una relación contigo a través de las redes sociales. Y te das cuenta que han pasado muchos años desde que no lo veías. Entonces te entra la curiosidad, fue un compañero del colegio y quieres saber qué decisiones tomó, quieres saber si ya formó una familia, cómo le ha ido. Y entonces comienzas a ver todas las fotografías de la persona que te mandó la solicitud de amistad. Para el año 60, después de Cristo, no tenían redes sociales. Así que no había manera quizás tan fácil de contactar a una persona de la cual tú no sabías hace 10 años, al menos que te la encontraras ahí en el mismo pueblo, donde la habías visto mucho tiempo, quizás en una ciudad cercana, qué sé yo. Pero no era tan fácil como dar un clic, como nosotros hacemos ahora. Entonces, lo que pasa aquí en el capítulo 4, siguiendo desde los versículos 10 hasta los versículos 19, es que Pablo finalmente se da cuenta de que los filipenses se han estado preocupando por él, pero no han tenido la oportunidad de ayudarle como le habían ayudado al principio. Entonces los filipenses se dan cuenta de que Pablo está en la cárcel y lo primero que hacen es, necesitamos mandar una ofrenda para Pablo. Tal como lo hicimos mucho tiempo antes, tenemos que preocuparnos por Pablo. Y le mandan una ofrenda a Pablo estando ahí en la cárcel. Y Pablo, en respuesta a esa ofrenda y las cosas que he estado escuchando de la iglesia, Pablo escribe una carta a los filipenses. Y aquí en el versículo 10, Pablo les va a decir, estoy alegre de que ustedes al fin me han podido ayudar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pablo dejó Troas, que está en Asia Menor, y cruzó a Europa, llegando a otra ciudad que se llama Neápolis, y luego inmediatamente llegó a Filipos. Eso lo vimos nosotros, recuerdan en la primera sesión que tuvimos de esta serie, cuando Pablo llega a Filipos, y en el capítulo 16 de Hechos se narra de que él comienza a predicar el evangelio. Luego Pablo es metido en la cárcel por causa de liberar a una mujer, de la cual algunas personas sacaban ganancia de esa mujer. Entonces, después Pablo tuvo que dejar Filipos, porque la gente se alborotó y dijeron que Pablo estaba haciendo o enseñando cosas que no tenían que ver con lo que ellos creían en esa ciudad. Pero antes de dejar esa ciudad, Pablo había evangelizado la ciudad de Filipenses, dejando plantada una iglesia en esa ciudad. Y luego Pablo pasa por varias ciudades hasta llegar a una ciudad cercana que se llamaba Tesalónica. Entonces, estando ahí en Tesalónica, unas pocas semanas después de que Pablo dejó la ciudad de Filipos, esta iglesia, muy condescendiente, manda una ofrenda a Pablo. Pablo estaba ahí en Tesalónica y ellos mandan una ofrenda rápidamente para cuidar de Pablo y para que Pablo pudiera libremente compartir el evangelio en Tesalónica. El resultado de eso fue que en Tesalónica también se fundó una iglesia, a la cual Pablo más adelante le escribe una carta, que es la carta de los tesalonicenses que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, estas personas buscaban maneras para proveer para el ministerio de Pablo y para sus necesidades. Entonces, después de esta vez, de que los filipenses saben que Pablo acaba de salir, se fue a una ciudad cercana y ellos mandan una ofrenda, pasan mucho tiempo, aproximadamente 10 años, hasta que los filipenses pueden
saber dónde está Pablo y pueden tener la oportunidad de ayudarle nuevamente para que él continúe el ministerio. Entonces, lea conmigo el versículo 10, capítulo 4 de Filipenses, dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Bueno, al leer estos primeros versículos pareciera que Pablo está reclamando a los filipenses, ¿no? Ustedes me han descuidado y al fin ya ustedes se acuerdan de mí. Pero si seguimos leyendo ese mismo versículo, vamos a darnos cuenta de que no fue así. Al leer solamente el primer verso suena como que si él estuviera diciendo: vaya, me gozo en el Señor porque ya al fin ustedes se acuerdan de mí. ¿Han ustedes escuchado esa frase cuando ustedes van a visitar a uno de sus tíos que están un poco viejitos? Dice: vaya, al fin que te acuerdas de la familia. Entonces pareciera que sonara así, pero el resto del versículo 10 dice: de lo cual estabais solícitos, pero os hacía falta la oportunidad. Dice la Reina Valera 60. O sea, lo que Pablo quiere decir es: claro que tenías interés, solo que no habías tenido la oportunidad de demostrarlo. Ustedes no sabían dónde estaba yo, así que no podían mandarme una ofrenda, pero al fin ustedes se han dado cuenta que yo estoy aquí. Y la gente de Filipenses estaba lista. ¿Dónde estará Pablo? ¿Qué estará haciendo Pablo? Estamos listos para ayudarle donde quiera que él esté. La Biblia dice ahí en el versículo 10, estaban solícitos. O sea, ellos estaban así pendientes de dónde estaba Pablo para poder ayudarle. Y luego mire lo que dice Pablo en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? En otras palabras, Pablo dice: gran gozo me ha producido en mí que me hayan ayudado de esta manera. Y no lo digo porque esté necesitado, dice Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Esa es la nueva versión internacional. Por supuesto que hay un ejemplo de generosidad de parte de los filipenses. Y lo vemos claramente en el corazón de este pasaje. Pero realmente, si vamos al fondo de este pasaje y lo estudiamos bien, el centro de este pasaje no es que las iglesias deben dar para las misiones. Claro que las iglesias deben dar, pero el centro de este pasaje es que nosotros como cristianos debemos estar contentos con lo que nosotros tenemos ahora. Nosotros estamos estudiando con los varones los 10 mandamientos, y el último mandamiento habla de la avaricia. Y una de las preguntas que hacíamos era: ¿cuál es esa cosa que si tú la tuvieras hoy, tú llegarías a ser feliz? Y hubieron varias respuestas ahí. Una esposa dijo uno por ahí, y luego otros no dijeron respuestas, pero tenían ciertas ideas en sus mentes. Ahora, la idea aquí en este pasaje no es que debemos dar. Pablo no está diciendo denme más. Él dice: aunque ustedes no me hubieran dado, yo hubiera estado contento. El centro de la enseñanza de este pasaje es el contentamiento cristiano. ¿Y sabe por qué es importante esto? Es muy importante porque vemos personas allá afuera más felices que lo que un cristiano demuestra. Y realmente nosotros tenemos más esperanza que cualquier otra persona. Deberíamos estar más felices que cualquier otra persona. Deberíamos mostrar más gozo que cualquier otra persona. Y el contentamiento cristiano es algo que viene de estudiar las Escrituras y darnos cuenta de la esperanza que nosotros tenemos. Pablo afirma en el versículo 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Observe que 2 veces en los versículos 11 y 12 Pablo dice: he aprendido a estar contento, ya sea que tenga abundancia o ya sea que tenga escasez. O sea, lo que Pablo
Pablo se ha tenido que entrenar a sí mismo para poder aprender a tener contentamiento siempre. Él no nació naturalmente teniendo contentamiento siempre. Naturalmente nosotros somos así. Y tenemos que entrenarnos. Y el Señor nos hace pasar por diferentes situaciones para que nosotros lleguemos a tener contentamiento con las cosas que nosotros tenemos. Una de las cosas que el Señor me ha hecho pasar por la vida es vivir donde he tenido abundancia, mucho más de lo que yo necesito, y vivir muy pobre, pero muy pobre. Tener que esperar hasta las 12 de la noche sin comer todo el día para que mi mamá llegara después de que terminara de trabajar en una feria, y toda la carne que sobraba la regalaban a mi mamá. Y en la noche uno así, sin haber comido mucho, se levantaba por el olor de la carne. Y a las 12 de la noche mis hermanos y yo ahí teniendo un banquete para poder comer y disfrutar. Y ahora yo me levanto cada día, abro la refrigeradora y tengo todo. Y wow, digo yo, qué increíblemente. Y si hoy me tocara volver a ser pobre, y si hoy el Señor decidiera quitarme aquellas cosas que yo valoro, ¿cómo reaccionaría mi corazón? ¿Sabe que naturalmente buscamos las cosas materiales y buscamos satisfacción en esas cosas? Piensa en un niño que abre los regalos en Navidad, tal como se hace aquí en Estados Unidos. Todo el mundo se da regalos, ¿verdad? Esa es una de las cosas que más me encanta de aquí. Toda la familia te da regalos. El problema es que hay que darle familia a todos también. Pero bueno, el niño abre su regalo y él está contento, se goza, grita, hasta que ve que su hermano tiene algo mejor y algo más grande y algo más valioso. Ahí se le quita el contentamiento a ese niño. Nacemos naturalmente deseando lo que no tenemos, y aún peor muchas veces, deseando lo que otras personas tienen, en vez de estar contento con lo que el Señor me ha dado a mí. Así que no obtenemos alegría y satisfacción. Eso está ausente muchas veces en nuestra vida. Entonces Pablo manifiesta haber sido entrenado para no sufrir por aquellas cosas que no tiene. Él ha sido entrenado para no sufrir por aquellas cosas que no tiene. Así que como consecuencia de eso, él está contento en cualquiera que sea su situación. Y esta carta que Pablo escribió, ¿recuerdan de dónde fue escrita? De la cárcel. Y él está contento. Y él dice, yo tengo todo lo necesario. Wow. A veces se me ha cruzado por la mente, Señor, si yo cometiera un error y quizás por algún accidente me tocara ir a la cárcel, qué difícil sería, ¿no? Pero quizás sería una situación que Dios usara para que yo pudiera predicarle a las personas ahí adentro. Y encontrar gozo y satisfacción en esos momentos difíciles es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en la vida cristiana. Entonces, pero vea a quién le atribuye Pablo el haber llegado a ese estado de contentamiento que él tiene. Veamos el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fortaleza. El Señor es todo lo que necesito. En cualquier circunstancia que yo esté, yo podré salir. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Personas a través de la historia han usado este verso como, han tergiversado este verso como ellos quieren. Y ellos dicen, tú puedes manipular cualquier cosa porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y están diciendo, bueno, este niño va a poder llegar a ser el niño más inteligente de su aula porque todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece. Y comienzan a manipular gente. Y ha llevado a muchos a decir que ellos pueden levantar muertos, que ellos pueden caminar por el agua, manipular el clima. ¿Por qué? Porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Y las circunstancias, el contexto donde se está escribiendo este pasaje, habla de dificultad. Habla de que cualquier cosa que Dios ponga en tu vida, ya
aunque sea la cosa más difícil, el Señor te va a ayudar a salir de eso. Pero lo utilizamos mal, ¿no? Muchas veces el verso. Vamos, entrene como usted puede. Usted puede mandar ese balón hasta el otro lado, porque todo lo puede Cristo, que lo fortalece. Y vamos tergiversando este versículo. Escuchamos decir, usted puede enseñar a los niños de 9 a 10 años, porque aunque usted nunca ha enseñado y no sabe cómo enseñar, usted todo lo puede en Cristo. Y vamos tergiversando este verso, diciendo que lo podemos todo. Pero poderlo todo está determinado por el contexto en el que Pablo está hablando allí, en la Escritura. Así que el punto de Pablo aquí es, cualquier circunstancia en la que yo me encuentre, está diciendo él, ya sea con los ricos, en medio de los ricos y los poderosos, ya sea en medio de los pobres y desamparados, ya sea predicando a las grandes multitudes, dice Pablo, o en la prisión más deplorable, él había aprendido a descansar en el Señor y a tener contentamiento. A eso se refiere Pablo, cuando él dice, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, hablando de la situación en la que él se encontrara y cómo él había aprendido a estar contento. Así que no tergiversemos más este verso, ya que usted ya sabe cuál es el contexto. Evitemos decir todas esas cosas que sacan el verso de su contexto. Así que él puede hacer todas esas cosas porque Dios es el que le ayuda. Él es el único que puede darle las fuerzas. Cristo Jesús. La mentalidad de Pablo es, avancemos hacia adelante, llevemos el evangelio a aquellas personas que no lo tienen, porque Él es soberano y Él hará que su plan se cumpla a través de mí, dice Pablo. Así piensa él. Así que el Señor proveerá todas las cosas que nosotros necesitamos, aún pasando por los peores momentos. Él nos ayudará a salir. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que me hace pensar en una situación específica de Pablo. Ahí, justamente regresando a Hechos capítulo 16, Pablo llega a Filipos en su segundo viaje misionero. Él está ahí con Silas y encarcelados por haber sacado el demonio de la muchacha. Los que esclavizaban a esta muchacha para ganar dinero hacen de que Pablo vaya a la cárcel, lo meten a la cárcel y ahí en un lugar no muy cómodo, no solamente lo meten a la cárcel, sino al lugar más feo de la cárcel, al calabozo, donde se le puso un cepo, dice que lo tenía a él sufriendo de tal manera que le pegaban calambres por la posición en la que su cuerpo estaba. Y cuando están ahí, Pablo y Silas comienzan a cantar. Y yo no sé, una de las canciones que a mí se me vino a la mente, si Pablo hubiera sido hispano, es alabaré, 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 alabaré. Y en medio de esa situación difícil, Pablo comienza a cantar. Y comienza a adorar a Dios. ¿Saben de dónde venía esa fortaleza? De ese versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el que comandaba la situación. Él sabía quién estaba en control. Así que hay que pedirle a Dios, Señor, no conocemos el futuro, pero cualquiera que sea la circunstancia que tú me vas a poner mañana enfrente, ayúdame a poder decir las mismas palabras. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque sea la peor dificultad que yo tenga que enfrentar. Yo oraba esta semana, yo le decía, Señor, yo entré a la oficina, Señor, qué bendición tengo de poder entrar a esta oficina, abrir una computadora súper buena, tener una Biblia en 2 idiomas, tener un comentario, tener 2 libros que hablan acerca del tema. Y luego me ponía a pensar, Señor, y si tú me llevas a un país donde yo no puedo abrir todos estos recursos porque es un país restringido y podría ir a la cárcel por estar estudiándolo con la libertad que yo tengo aquí, ¿tendría yo este mismo gozo de estar estudiando? O tener este mismo gozo a pesar de la dificultad que hay en estos países. Y lo que yo le decía, Señor, prepárame para lo que tú tienes para el futuro, porque no sabemos, pero debemos estar listos. Anoche nos acostamos, todos estábamos tranquilos,
pensando de que viene el día de mañana, vamos a ir a la iglesia. Hasta me acosté pensando en las vacaciones que vamos a tener en el verano, yendo a Honduras y visitar a mi familia. Y a las 4:30 de la mañana dice, hay un tornado y está bien complicada la situación, y nos empiezan a dar ciertas órdenes de qué hacer, a dónde meterse. Vayan al basement, los que no tienen basement, invéntense uno. ¿Sí? Y pensamos que todo lo tenemos para el día de mañana. Realmente no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Pero cualquiera que sea la situación que Dios ponga en nosotros, digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame a tener contentamiento y ayúdame a saber quién es el que comanda cada situación. Es el Dios Todopoderoso, y que yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque yo no pueda ver la luz al final del túnel. Que el Señor nos dé paciencia. Versículo 14, si lee conmigo, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo continúa argumentando que no estuvo mal que los filipenses se hayan preocupado por él. Sin embargo, bien hiciste, dice, en participar conmigo en mi tribulación. O sea, fue bueno para ustedes ayudarme en mis dificultades. Pablo, lejos de ver sus propios beneficios, o lo bonito que la ofrenda era, o lo disfrutable que iba a ser esa ofrenda, Pablo dice, yo me gozo más por lo que el Señor les va a pagar a ustedes por haberme dado esa ofrenda. El versículo 15 dice, de hecho, los últimos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ellos eran los únicos que habían ayudado a Pablo mandándole una ofrenda para que él trabajara en el ministerio. Y el versículo 16 dice, cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. Esto es lo que explicamos al principio del sermón, donde Pablo sale de Filipos, pasa por varias ciudades, llegando hasta Tesalónica, y ahí en Tesalónica, semanas después o días después, él recibe la ofrenda de los filipenses. Pero mire el versículo 17, dice, no lo digo para que ustedes me den más, sino para que Dios les tome en cuenta lo que me han dado. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no les escribo para que ustedes me sigan enviando cosas, sino más bien les acepto lo que me envían para que el Señor apunte eso a su favor, para que el Señor apunte eso a su cuenta. ¿Saben? Nosotros muchas veces no tenemos confianza en Dios lo suficiente como para saber que Él tendrá cuidado en el futuro. Y para aquellos que hemos estudiado en el seminario, luchamos muchas veces con eso, porque quizás alguien nos manda una ofrenda, y lo primero que nosotros decimos es, muchas gracias por la ofrenda, yo espero que el Señor les siga proveyendo para que ustedes sigan proveyendo para mí. En vez de tener la mentalidad de Pablo, que Pablo dice, yo estoy alegre porque eso que ustedes ofrendaron va a ser puesto a su cuenta. Y más adelante vamos a ver los versículos que dice, yo estoy saciado, dice Pablo, totalmente saciado. No necesito más, dice Pablo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos llegar al punto de decir, yo no necesito más? Yo tengo más, mucho más de lo que yo necesito. Hablaba con una persona esta semana y me mostraba las cosas que Dios le ha permitido tener aquí en Estados Unidos. Y me dice, yo nunca pensé llegar a tener todo esto. Y la realidad es que nosotros, estando en nuestros países, muchas veces podríamos decir lo mismo. Yo nunca pensé llegar a poseer todas estas cosas que poseemos aquí en este país. Y deberíamos de estar agradecidos con el Señor por esas posesiones, pero no poner nuestro amor en esas posesiones. Decirle, Señor, yo tengo mucho más de lo que yo necesito, y si tú decidieras quitarme estas cosas, aún así yo te amaría y yo estaría feliz. ¿Ha leído usted el libro de Job? A Job se le quitaron sus hijos, se le quitaron sus posesiones, su esposa, su familia, terminó en una miseria, se le quitó su salud, se le quitó
toda la gloria que él tenía, todo el oro, todas las posesiones. Pasó un momento de dificultad. Él se quejó contra Dios. Él pasó un momento de dificultad sin comprender lo que estaba pasando. Y al final del libro de Job, usted puede ver cómo él ha llegado a conocer a Dios. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que él estaba diciendo es, yo había escuchado que había un Dios, pero jamás lo había sentido tan cerca. Y tuve que pasar por estas circunstancias para que yo pudiera sentir a Dios como Él es, cercano a mí siempre. Así que Pablo afirma que él no necesita nada más al decirles en el siguiente versículo que él tiene más de lo necesario. Versículo 18, lea conmigo. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que hay una profunda gratitud de Pablo por lo que él ha recibido. Está tan a gusto que él expresa, yo tengo todo lo necesario y aún con la ofrenda que tú me mandaste, yo tengo mucho más. Yo me preguntaba, ¿qué le habrían mandado? ¿Qué le habrían mandado los filipenses a Pablo? Yo me imagino que si nosotros miráramos esa ofrenda hoy, diríamos, wow, esto no es nada. Y Pablo está diciendo, yo tengo aún mucho más de lo que yo necesito. Tengo abundancia, dice Pablo. A veces nosotros no valoramos la abundancia que tenemos porque siempre nos estamos comparando con el otro, con la otra persona. Yo soy pobre porque la otra persona tiene un carro último modelo y el mío se le mete el agua cuando llueve. Y estamos ahí siempre tristes, pensando que no valemos nada, olvidando de que hay muchas cosas que nosotros poseemos y si nos comparamos con las personas más pobres de este mundo, nosotros somos súper ricos, súper favorecidos. Así que en ese versículo donde Pablo da gratitud, hay dos cosas que me gustaría notar. Dice, primeramente, que los regalos que los filipenses le enviaron a Pablo fueron primeramente una ofrenda a Dios. Pablo dice, son un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué es esta terminología que Pablo está usando aquí? Bueno, los judíos lo entendían muy bien, porque ellos sacrificaban animales para poder obtener el perdón de sus pecados, poniendo fe en el animal, en que sus pecados eran llevados por la sangre de este animal. Entonces, cuando llevaban el animal al sacerdote, el sacerdote lo degollaba y después ellos tenían ahí una celebración, quemaban la carne y todo ese olor se sentía ahí. Yo creo que a usted le gustaría hacer esos sacrificios, se sentiría el olor a carne ahí. Y ellos sentían el olor y Dios recibía la muerte de ese animal en sustitución por los pecados de las personas. Entonces, palpablemente ellos podían ver el humo muchas veces y ellos podían sentir el olor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, esa ofrenda que ustedes mandaron fue como un sacrificio que Dios aceptó, olor fragante delante de Dios. Fue muy bueno lo que ustedes hicieron. Y la segunda cosa que yo quiero que notemos es que la profunda satisfacción de Pablo con lo que él tiene. Él considera que es abundante, que no necesita nada más, que él está saciado. Yo pensaba, probablemente si tuviéramos esa ofrenda aquí, hoy, enfrente de nosotros, diríamos, wow, eso no es nada comparado a todas las posesiones que yo tengo. Sin embargo, Pablo está feliz. Pero para Pablo, eso era abundante porque él había sido enseñado. Había sido enseñado a estar contento con lo poco o con lo mucho. Era una gran bendición. ¿Cuántas veces te has detenido y has comenzado a dar gracias por las cosas que tú tienes? Por las cosas que tú gozas, por las posesiones que has alcanzado.
Esta es unas cosas que nosotros más necesitamos, dar gracias a Dios por las cosas que nosotros poseemos. Alguien dijo una vez, si no estás contento con las cosas que tú tienes ahora, probablemente no estarás contento en el futuro, aunque lograras obtener mucho más. Esta semana iba saliendo de aquí de la iglesia y normalmente se vienen personas ahí a descansar porque hay árboles, hay una paz ahí y se ponen a comer, descansan. Y vi un convertible color blanco muy bonito y dije yo, wow, qué bonito carro, dije yo. Y acababa yo de estudiar este tipo de cosas y yo dije, Señor, yo te quiero agradecer por este carrito que yo tengo, porque hasta el momento no me ha fallado y aunque se le mete el agua de vez en cuando, Señor, yo nunca había tenido un carro y yo estoy muy feliz por este carro. ¿Saben lo que hice? Hasta le abrí el capote, el quemacoco que tiene para sentirme que yo estaba en un convertible. Y es que si lo vemos de esa manera, es una gran bendición ese carro. Pero si yo me comparo con esa persona, yo podría decir, tener otro tipo de mentalidad, yo soy pobre, yo necesito un carro como eso. La realidad es que no. Y el Señor debe ayudarnos a entender a nosotros de que lo que nosotros tenemos debe darnos contentamiento ahora. Porque si tenemos más posesiones en el futuro, no estaremos contentos tampoco. ¿Sabe? Mucha gente que viene aquí a este país, deja a su familia allá en sus países, buscando tener algo, quizás un poco. Dicen, yo solo vengo por 3 años, 5 años, y después me regreso. Hacen cosas allá en sus países, logran tener algo, y posponen 5 años más. ¿Por qué? Que todavía no me llena lo que yo tengo. 5 años más. Todavía han ganado más y todavía no los llena. Al final han perdido sus familias, sus hijos crecen, no tuvieron la oportunidad de disfrutarlos. ¿Por qué? Así somos los humanos, queremos más, queremos más. Pero el contentamiento es una actitud del corazón que viene de conocer que la vida es algo más que poseer posesiones materiales. La vida es algo más. Y yo te aseguro, tú puedes, piensa en esa cosa de la cual hablamos al principio, que tú dirías, si yo tuviera esto me haría feliz. Yo te aseguro, cuando tú lo tengas, vas a querer algo más. Vas a querer algo más. El contentamiento es una actitud del corazón. Piensa en un momento, esas personas que trafican drogas, ganan dinero sucio, juegan en casinos. ¿Por qué cuando ellos ganan una gran cantidad y saben que con esa cantidad ellos pueden llegar hasta el final de sus vidas, por qué no se retiran? Porque así somos, la avaricia del corazón. Queremos más y nunca las cosas materiales llegarán a satisfacernos. La avaricia, según el libro que estamos leyendo en el grupo pequeño, es el afán de poseer cosas con el fin de atesorarlas. Y miren, no solamente eso, no solamente tenerlas, sino y no compartirlas con nadie más. El problema no está en tener posesiones, el problema está en aferrarnos a ellos y no dejar que las bendiciones de ser prósperos nos lleve a bendecir a otros con las cosas que poseemos. Los filipenses estaban contentos dándole a Pablo. Y ese era un sacrificio bueno visto delante de Dios, dice Pablo. A veces pensamos mucho en el futuro sin saber si es que vamos a llegar ahí. ¿Recuerdan ese hombre ahí en la Biblia? Dice que, él dice, he ganado tantas cosas, ¿qué voy a hacer con tantas posesiones? Me voy a construir unos graneros más grandes para poder almacenar todas las cosas que yo tengo. Y luego en esa parábola el Señor Jesús dice que a ese hombre se le dijo, necio, mañana vienen a quitarte tu alma. Poniendo su confianza en las cosas materiales, perdemos la perspectiva de la vida. Así que hay tantos ejemplos. Yo me preguntaba, ¿por qué hay tantos ejemplos acerca de no amar las cosas materiales en la Biblia? Y es que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Recuerda ese hombre rico que se encuentra con Jesús?
Y luego Jesús le pregunta, ¿cómo podré heredar la vida eterna? Y luego Jesús le dice los mandamientos: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Y el hombre dice: excelente, todo lo tengo yo cumplo con todas estas especificaciones. Pero Jesús había dejado de fuera el último mandamiento, que habla acerca de la avaricia, y le dice: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Ahí estaba su amor, en las posesiones, y él no fue capaz de poder deshacerse de esas cosas para poder demostrar de que él amaba más a Dios que a sus posesiones. Él amaba más sus posesiones. Por lo tanto, este hombre perdería su alma por tener posesiones. Así que aprendamos a tener contentamiento, aprendamos a estar alegres con las cosas que nosotros tenemos. Aprendamos a decirle: Señor, aunque yo no vea la luz ahorita, ayúdame, Señor, a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de la situación difícil por la que yo estoy pasando. El mejor ejemplo de alguien que se negó a amar a este mundo fue Cristo Jesús. Y cuando Cristo comenzó a preparar a sus discípulos, recuerdan en la serie que vimos en Marcos, Jesucristo dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya y tenga que morir en la cruz, sacrificarse, ir a la tumba y resucitar al tercer día. Y uno de sus discípulos viene y le dice: Jesús, ven para acá. Ni se te ocurre estar diciendo esas cosas. Dice que Pedro viene y lo reprende al Señor Jesús. Qué atrevido, ¿no? Reprendiendo al mismo Dios. Y luego Jesús va a reprenderlo a él. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, le dice. Después de este evento, Jesús se dirige no solo a sus discípulos, sino que él llama a toda la multitud que estaba ahí alrededor. Y él tenía un mensaje que decirles. Él les dice en Marcos capítulo 8, versículo 35 al 38, quiero resaltar, dice, en el versículo 36, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Déjeme darle una ilustración que escuché esta semana o 2 semanas atrás de John Piper, hablando de las posesiones. Dice: imagínese que usted gana todo el mundo. Usted posee todo el dinero que puede imaginar. Ha comprado todas las propiedades de diferentes países, todas las compañías de autos, compañías de restaurantes, hoteles, supermercados. El hombre más poderoso del mundo o la mujer más poderosa del mundo es usted. Lo tiene todo en el mundo. Supongamos que la muerte viene y usted pierde su alma. O sea que le corresponde una eternidad sin Dios. Pero supongamos que usted tiene la oportunidad de hablar con Dios. Se le da una oportunidad y usted viene y le dice a Dios: yo te doy todo. Yo soy dueño de todo el mundo, yo te lo doy todo, si tú me devuelves el alma. Y John Piper, suponiendo, dice: yo creo que Dios le diría a este hombre: ¿tú quieres comprar tu alma con las mismas cosas por las cuales tú me traicionaste? ¿Tú quieres que tu alma, a cambio de las miserias por las cuales tú me diste la espalda? Y luego John Piper dice: y Dios se da la vuelta y no habla más con esa persona. ¿Qué queremos decir con esto? Las posesiones no tienen ningún valor en la eternidad. Por lo tanto, nosotros deberíamos de pedirle a Dios que quite nuestro amor a esas cosas que no tienen ningún valor ahí en la eternidad. Así que todos sabemos que al final de la historia no habrá una negociación. Una vez que nosotros morimos o el día que el Señor venga, usted no tendrá una oportunidad de negociar con el Señor y decirle: yo te doy esto a cambio de mi alma. Por lo tanto, nosotros debemos
amar más al Señor que a las posesiones ahora, porque al final puede ser demasiado tarde. Así que finalmente quizás usted está pensando, pero bueno, aún escuchando estas prédicas, yo quiero poseer todas las cosas que yo he soñado. Está bien, yo no lo culpo porque nuestro corazón es así. Y vamos a estar luchando cada día de nuestra vida por amar más a Dios o amar más a las posesiones. Pero si le sirve de consuelo, vea la vida de un hombre que lo tuvo todo y vea lo que él dice después de haberlo poseído todo. Déjeme leerle lo que dice Eclesiastés 2, comenzando en el versículo 4. Dice, todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé a construir represas de agua para regar los árboles que ahí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén. Llegué a tener montones de oro, plata, y me quedé con las riquezas de todos los reyes de las naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos. Y tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue más importante y sabio que yo. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta que nada de eso tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Esas son palabras de Salomón. Después de él haberlo tenido todo, él concluye, todo fue como querer atrapar el viento. Todo eso se convierte en nada, en un esfuerzo vano. Y mire cómo concluye este rey. En el versículo 17 dice, como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es como querer atrapar el viento. Yo podría mencionarles cientos de personas, banqueros, actores, presidentes, políticos, inversionistas, que terminaron como este rey, por aborrecer la vida. Personas que lo han tenido todo y terminan en una inmensa depresión, terrible depresión, porque ni aún todas las posesiones pudieron saciar su alma. Así que vea lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo. Él siempre tenía esta visión de cómo actuar con respecto a las posesiones. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, dice él, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6:8. Él siempre tiene la misma idea en las diferentes cartas que él escribe. Y él dice, si usted tiene sustento y si usted tiene abrigo, aprenda a estar contento con eso. Dios cuidará de nosotros, confiemos en Él. Pablo al final de su carta dice, en ese versículo, quiero que vaya conmigo, capítulo 4, Filipenses, versículo 19, cómo él va concluyendo su carta y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero darle una esperanza hoy. Quizás usted no ha sido una de las personas mejor beneficiadas en el mundo. Quizás usted no ha sido una de las personas más ricas en este mundo. Y eso está bien. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene a Cristo, hay una ciudad celestial que lo espera, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Tendremos calles de oro, tendremos un mar de cristal. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas,
Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En Jerusalén había un templo, porque el templo significaba que la presencia de Dios estaba ahí. En la Jerusalén nueva no habla templo, porque estaremos para presenciar a Dios tal como Él es. Y no hay cosa más valiosa que atesorar ese Dios que ha decidido salvarnos, venir a este mundo, entender las cosas por lo que nosotros pasamos y satisfacer nuestros corazones, sea que tengamos mucha abundancia o sea que tengamos pocas cosas. Que el Señor nos ayude para tener contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación y que podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos.